Hola gente, muy bienvenida a su video, espero les guste. Como ya vimos en el título, hablaremos sobre la historia de las telecomunicaciones. Así es que no se aparte de su pantalla porque ya empezamos este video. Dale play. En los años 3500 a.C. solo había comunicación a partir de signos abstractos, por ejemplo el dibujo en papel hecho por hojas de árboles. Hacia 1184 a.C. ya podían transmitir mensajes a distancia con señales de fuego. Luego nacieron otras formas de comunicación donde las personas se situaban en sitios altos y transmitían la información a otros a través de gestos hechos por el movimiento de sus brazos, hasta que la información llegaba a su destino. En áreas selváticas donde se dificultaba obtener líneas de vista para transmisión de información desde sitios altos, fueron desarrollados los telégrafos de tambor. La idea era transmitir la información a través de sonidos que emanaban de un tambor hecho con madera de los árboles para los nativos de África. En China usaban el conocido tam-tam, que era un gran plato metálico creado para transmitir información audible con algunos toques con el martillo sobre él. Hacia los años 360 a.C. fueron creados los telégrafos de agua que almacenaban información detallada y luego se transmitía por señales de humo o fuego. Este mismo se llamó telégrafo hidroóptico. En los años 1500 a.C. había cerca de 3000 redes de telégrafos de agua alrededor del Imperio Romano. En el año 500 después de Cristo, el astrónomo Bhatha de India desarrolló el sistema de numeración decimal con el cual logró encontrar la facilidad de representar números largos con la adición de ceros decimales. En el año 1794, Claude Chet desarrolló el telégrafo óptico con su propio alfabeto. En 1729, Stephen Gray descubre que la electricidad puede ser transmitida. En 1750, Benjamin Franklin, con su famoso experimento de la cometa, estableció la ley de conservación de la carga y determinó que debía de haber cargas positivas y negativas. En 1780, Charles Augustin de Coulomb midió fuerzas eléctricas y magnéticas utilizando una balanza de torsión que él mismo inventó. En 1801, en la Academia de Ciencias de París, Alejandro Volta presenta su invento llamado pila de Volta. En 1809, el alemán Samuel Thomas Sommering inventó el telégrafo electroquímico, cuyo principio se basaba en convertir agua en hidrógeno y oxígeno con electricidad. En 1819, Hans Christian Ørsted encontró que un hilo por el cual circulaba corriente hacía que se desviase una aguja imantada, demostrando que la electricidad producía magnetismo. En 1820, André Marie Ampère amplió las observaciones de Ørsted, inventó una bobina consiguiendo la magnetización. Casi simultáneamente, George Simon Ohm publicó su ley que relacionaba la corriente, la tensión y la resistencia. En 1831, Michael Faraday demostró que un campo magnético variable podía producir una corriente eléctrica, utilizando para ello un imán en movimiento y viendo la corriente inducida en un hilo próximo. De 1833 a 1837, Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Weber inventaron varios telégrafos electromagnéticos. En 1835, Carl, August y Stengel tratan de utilizar rieles para la transmisión de señales. El gran problema fue el aislamiento. En 1840, la primera patente de Morse. En 1842, Joseph Henry, inventor de la telegrafía de hilos, demostró que con un circuito de carga podía magnetizar agujas situadas en el sótano 2 pisos más abajo. En 1844, Samuel Finley Bros. Morse perfeccionó en este año su código Morse para la telegrafía, después de su presentación en el mundo en 1835. En 1849 fue construida la primera línea de larga distancia para transmisión telegráfica entre Berlín y Frankfurt. En 1850, a través del cable marino se logra enlazar Inglaterra y Francia. En 1851 se instalaron las primeras alarmas de incendio por cable en Berlín y Múnich por la firma Siemens & Halske. En 1853 se inventa el telégrafo por cable para transmisión simultánea en ambas direcciones.
En 1858 hay comunicación eléctrica entre Norteamérica y Europa. En 1861, Philipp Reis demostró a varios profesores alemanes su invento, el primer teléfono con posibilidad de transmisión de 90 metros. En 1866, el primer cable submarino transatlántico hace posible el telégrafo transatlántico entre Estados Unidos y Francia. En 1873, los experimentos de Faraday permitieron a James Clerk Maxwell establecer la interdependencia de la electricidad y el magnetismo. Postuló que la luz era de naturaleza electromagnética y que era posible la radiación a otras longitudes de onda. En 1874 se inventa el código de Émile Baudot, utilizando en las primeras transmisiones telegráficas y radioeléctricas. En 1875, Edison descubrió que las chispas de los interruptores eléctricos producían radiaciones. En 1885 patentó un sistema de comunicaciones utilizando antenas monopolo con carga capacitiva. El 14 de febrero de 1876, Alexander Graham Bell patenta el primer teléfono. Este sistema constaba de micrófono y parlante. Casi al mismo tiempo, Eliza Gray patenta el micrófono. En 1877 se instala la primera línea telefónica de Boston-Somerville. En 1878 se instala la primera central telefónica en New Haven, que constaba de un cuadro controlador manual de 21 abonados. En 1880, Thomas Alva Edison descubre en una lámpara de incandescencia el fenómeno de emisión en un filamento caliente. En 1882, Nikola Tesla construyó un sistema de potencia alterna para reemplazar los generadores y motores de corriente directa que se encontraban en uso. En 1883, Edison descubre el llamado efecto Edison, sobre el que se basa la electrónica moderna. En 1884, el investigador italiano Temístocles Calzecchi Onesti establece los fundamentos científicos del quasar. En 1886, los datos para procesamiento del censo de Estados Unidos son almacenados en tarjetas perforadas. De 1887 a 1888, Hertz probó la validez de las teorías de Maxwell. Para su experimento, Hertz utilizó un dipolo alimentado en su centro con las cargas de una bobina. En 1891, el físico francés Edouard Branly construyó el primer receptor de ondas electromagnéticas al que denominó quasar. En 1892 se logra el primer intercambio telefónico automático usando marcación sin operadora. En 1894, el italiano Marconi efectuó la transmisión de señales inalámbricas a través de una distancia de 2 millas. El inglés Loge, utilizando un excitador Hertz y un quasar Branly, establece la primera comunicación en Morse a 36 metros de distancia. En 1895, Alejandro Popov inventa la antena que asoció al tubo de limaduras de Branly para detectar tormentas lejanas. El ingeniero italiano Guillermo Marconi realiza su primer experimento de transmisión de señales radioeléctricas a poca distancia. En 1896, Marconi presenta un dispositivo de perfeccionamiento en las transmisiones de impulso y señales eléctricas. En 1897, Oliver J. Lodge presenta una serie de importantes avances: los dipolos bicónicos, las cargas inductivas y la sintonía con circuitos resonantes. En 1897 se instala la primera estación Marconi en la isla Wight. El 3 de junio de 1898, Marconi inaugura el primer servicio radiotelegráfico regular entre Wick y Bournemouth de 23 kilómetros. El 28 de marzo de 1899, Marconi asombra con la primera comunicación por radio entre Inglaterra y Francia a través del Canal de la Mancha. En 1889, las agrupaciones de antenas fueron propuestas por Sidney George Brown y James Murray, aunque los primeros experimentos no se produjeron hasta 7 años después. 1899, primera central automática de Princeton. El 12 de diciembre de 1901, Marconi estableció la primera comunicación transoceánica entre Cornualles, en Gran Bretaña, y Terranova, en Canadá. En 1902, Paul Sulin inventa un generador de arco,
que durante muchos años se utilizó en las emisoras de telegrafía sin hilos. En 1904, John Ambrose Fleming colabora con Marconi. Utilizó por primera vez una válvula termoiónica para detectar señales de radio. En 1903 se produce la primera comunicación con un buque de pasajeros, el Louisiana, desde la base de Paul Doug y Grace Bay. En 1905 las antenas habían evolucionado hacia un monopolo piramidal con carga capacitiva a 70 kHz. En 1906 se construye en América el primer sistema para transmisión de voz a través de ondas electromagnéticas. En 1906 Marconi midió el primer diagrama de radiación de una antena de hilos paralela al suelo. En 1907 Fleming perfecciona su diodo termoiónico detector de radio. En 1908 Lee de Forest construye el triodo, que permitió el desarrollo de amplificadores de radiofrecuencia. En 1909 intercambio telefónico automático entre Berlín y Múnich. En 1911 se construye las antenas Radio Virginia en Arlington a la frecuencia de 137 kHz. En 1910 se inventa el tubo de vacuum, dispositivo que permite transmitir voz a través de largas distancias y más de una conversación sobre el mismo cable. En 1913 Meissner fabrica el primer oscilador. En 1914 en Estados Unidos se funda la American Radio Real League, primera organización de radioaficionados en este país. En 1915 la Compañía de Telégrafos del Oeste transmite la palabra por radiotelefonía desde Vermont a San Francisco, Hawái y París. En 1916, Marconi realizó una serie de experimentos con señales de 2 y 3 metros de longitud de onda. Durante 1916, hubo emisiones diarias de música en New Rochelle. En 1918, Armstrong proyectó el circuito superheterodigio básico para receptores AM, traducido a moduladores de amplitud o amplitud modulada. En 1919 se descubre la memoria binaria. En 1920, la emisora Marconi Wireless de Chelmsford transmite el plan de ensayo del primer concierto de música clásica. La primera transmisión pública de radio toma lugar el 22 de diciembre en Königs Wusterhausen, Alemania. En 1921, la TSF inicia en París los primeros ensayos de programas de radio para el público utilizando la Torre Eiffel como antena. En 1922, la BBC emitió su primer programa no experimental en noviembre. En 1925 ya existían unos 600 emisores de ondas medias. En 1922, Taylor y Young del Naval Research Laboratory detectaron objetos en movimiento midiendo las interferencias producidas en un sistema de radio de onda. Continuará la onda de 5 metros con el transmisor y receptor separados. Presagiando los sistemas de radar, propusieron continuar los trabajos, pero su plan no fue aceptado. En 1923 se instala la primera central telefónica de larga distancia, Bavarias, Alemania. En 1924, radioaficionados realizan los primeros QSO entre Francia y Australia. En 1925, Braid y Tuff midieron la altura de la ionosfera utilizando para ello un radar pulsado. En 1925, Baird presentó un sistema de exploración mecánica de las imágenes. En 1926, en París se funda la International Amateur Radio Union. Se descubre la modulación en frecuencia FM. En 1926, UDA realizó las agrupaciones de un solo elemento activo con elementos parásitos. En 1927 fue el primer enlace continental mediante radio de onda corta. En 1928 el físico alemán Paul Nipkow, inventor de la televisión, realiza la primera transmisión inalámbrica de imágenes. En 1929 Franklin desarrolló un radiofaro en Escocia. En 1928 Diamond y Dumont desarrollaron el primer sistema de aterrizaje instrumental ILS. En 1930 Walter Schottky y otros físicos descubrieron el mecanismo de los semiconductores.
se inventó el LED, rectificadores y celdas fotovoltaicas. En el año de 1930 se detectó por primera vez un avión en vuelo, de una forma accidental. En 1931, primera transmisión eléctrica de imágenes de televisión en Berlín. En ese mismo año, Allen Drummond inventa el osciloscopio. En el año 1931 se estableció un enlace entre Francia y Gran Bretaña, utilizando antenas reflectores a 1760 MHz. En 1932, de los laboratorios de la ARRL en Estados Unidos, sale el prototipo del receptor superheterodyno de James Lamb. En 1932 ya se habían perfeccionado el sistema de radar NRL y se podían detectar aviones a una distancia de 80 km del transmisor. Los primeros sistemas a 200 MHz se empezaron a desarrollar en 1936. Estos mismos, con una potencia de 6 kW, se alcanzaba una distancia de 50 millas. El sistema se denominó CXAM. En 1935, en Gran Bretaña, se iniciaron los estudios sobre el radar cuando se propuso a Sir Robert Watson Watt la construcción de un haz destructor con ondas de radio. En el año 1938 se tenía en funcionamiento el famoso sistema de radar Chain Home a 25 MHz, con un total de 5 estaciones costeras. En Alemania se detectó barcos en 1938 con un prototipo de radar llamado Freight A. La frecuencia de trabajo era de 125 MHz y en enlace entre 30 y 60 km. En 1938, Great Rover construyó una antena parabólica de 9 metros de diámetro. En 1946, Krauss descubrió la antena hélice. Se aplicó las construcciones de un radiotelescopio en 1951. La banda de funcionamiento era de 200 a 300 MHz. En 1935 se construyeron los primeros cables coaxiales y multipar para propósitos de comunicación. En 1936 el ingeniero norteamericano Armstrong desarrolla los estudios técnicos para la puesta en práctica de la FM. En ese mismo año, las primeras transmisiones experimentales de televisión electrónica se realizaron durante los Juegos Olímpicos de Berlín. En 1937 es desarrollado el tubo Klingstone Reflex para generación de señales de microondas. En 1938 el alemán Werner Fleisch tiene la idea de construir los tubos de rayos catódicos a calor. El magnetrón fue descubierto en el año de 1940 en Gran Bretaña por Bode y Randall. Dicho descubrimiento permitió el desarrollo del radar en ondas centimétricas. En 1936 la RBC inició la emisión de televisión, utilizando sistemas mecánicos y electrónicos. En 1939 la NBC comienza la difusión de señales de televisión comercial. En 1940 es instalado el primer servicio de radioteléfonos por Deutsche Reichspost entre Berlín y New York. En 1941 se desarrolla la calculadora SUS Z3, que incluía alrededor de 600 relés para cálculo y 2000 relés para memoria. Trabajaba con el código binario Lenz-Binch. En 1942, inventando el cassette para grabación magnética de audio. En 1940, en Estados Unidos, Howard Aikens diseñó el primer computador programable llamado Mark I. En 1945, Arthur Clarke propuso la utilización de los satélites geoestacionarios para los sistemas de comunicaciones de cobertura mundial. En 1946, Eckert y Maudsley desarrollaron la primera computadora totalmente electrónica conocida como ENIAC, la cual tenía 1500 relés y cerca de 18.000 tubos. En 1946 comenzó la gran expansión de la televisión. También Edwin Armstrong demostró la mejora del sonido en las transmisiones de radio, utilizando modulación de frecuencia en la banda de VHF. En 1948, los investigadores estadounidenses John Burden y Walter Bratton
patentaron el transistor y Shockley los efectos del transistor como amplificador. En 1947, Marcum y Schwenk presentan la teoría estadística de la detección. En 1953, Woodward propone la función de ambigüedad. En 1949, se inventan las primeras tarjetas de circuitos impresos con el fin de facilitar la localización de los componentes y abaratar los costos de los equipos electrónicos. En 1951, Howard Aiken desarrolla el gran computador electromagnético. En 1954, se introduce la técnica MT1 para la visualización de blancos móviles. En 1954 se crea el primer radiotelescopio de 76 metros en Inglaterra. En 1955 se instala el primer sistema de marcación telefónica a larga distancia en Basel, Suiza. Se descubre el diodo Varactor. En 1956 Bell y Howell desarrollan la cámara de videoelectrónica. En 1957 fue lanzado al espacio el primer satélite por la URSS. Era una esfera con un diámetro de 58 centímetros y un peso de 84 kilogramos. Su nombre Sputnik. El 18 de diciembre de 1958 se lanza el SCORE, traducido a Signal Communicating by Orbiting Real Equipment. La órbita era elíptica, de baja altitud, con un periodo de 101 minutos. El satélite grababa el mensaje al pasar por una estación y lo producía frente a la otra estación receptora. En 1958 se desarrolla el circuito integrado y son las primeras transmisiones de radio estereofónicas. En 1960 la NASA puso en órbita H-1A. En 1961 Alemania introduce el concepto de teleprocesamiento. En el mes de diciembre puesto en órbita el primer satélite artificial Oscar I para el uso de los radioaficionados. 20 de mayo de 1962 fue puesto el satélite Telstar 1, 10 días. Permite la primera transmisión de imágenes de televisión entre Estados Unidos y Francia. En 1963 fue lanzado el Telstar 2. En ese mismo año fue desarrollado el diodo emisor de luz llamado LED. De igual manera, el primer minicomputador comercial. Y para finalizar, se publica la teoría de filtro adoptado que ya se había usado durante el periodo de la guerra. En la década de los años 60 se introducen las técnicas digitales. De 1963 a 1964 los satélites Sputnik 2 y 3 fueron los primeros puestos en órbita geoestacionaria. En 1964 el Instituto Psiquiátrico de Omaha y el Hospital de Norfolk fueron enlazados por un canal de radio satelital, empezando así la telemedicina. El 25 de enero de 1964 fue lanzado el H-2. En 1965 se logran las primeras fotografías del planeta Marte transmitidas desde el satélite Mariner 4. El 6 de abril de 1965 fue lanzado el primer satélite comercial en órbita geoestacionaria y este fue el Intersat 1, también llamado Earthbird, y estuvo en operación hasta 1969. En 1968 se empiezan a lanzar los satélites de la serie Intelsat 3. Podía transmitir 1200 circuitos telefónicos y 2 canales de televisión. Los de la serie 4 se empezaron a lanzar en 1971 con 40.000 canales y 2 canales de televisión. En 1979 se crea Inmarsat, Organización Internacional de Satélites Marítimos, que permite la comunicación a través de satélites con barcos. La serie 5 se inicia en 1980. En 1981 se introduce la tecnología de sonido multicanal. Los primeros CD player y discos compactos se posicionan en el mercado. En 1982, European Telecommunication Standards Institute establece un patrón común, el Group Spatial Mobile, GSM como más conocido, para una futura red celular de ámbito europeo. En 1983 es el año de los computadores personales, discos flexibles y dispositivos de almacenamiento de información. En 1984 por primera vez
Imágenes de un cometa son transmitidas a la Tierra por un satélite. En 1985 se lanzan satélites para aplicaciones militares, aviones, misiles, etc. En 1986 la sonda Giotto se aproxima a 500 kilómetros del centro del cometa Halley y transmite datos físicos a la Tierra. En 1987 se empieza a utilizar el nuevo formato de audio digital DAT, donde la portadora de sonido excede una velocidad de grabación. En 1989, sistemas de radiodifusión satelital digital en Alemania y hay entonces TV de alta definición. En 1991, Docker 91.228 introduce los identificadores de llamada. Y en 1992 nace el Internet comercial. En 1992 empieza a funcionar el GSM. 1994. Después de 25 años desde ARPANET, Estados Unidos privatiza el manejo de Internet. En 1996, Terry Whitney da la idea del más grande proyecto en 4 redes a nivel mundial, el famoso WWW. En 1998, sistemas de redes ópticas pueden transmitir 3.2 terabytes por segundo. En el mismo año crean el chip DLS traducido al suscriptor de línea digital, que puede bajar datos a 1.5 megabits por segundo, 3 veces más rápido que los módems análogos. En 1999 se declara en quiebra Iridium, el primer sistema de comunicaciones móviles de tercera generación que iba a ampliarse en el mundo. Y en el 2001, la compañía Docomo lanza comercialmente la telefonía UMTS o de tercera generación en Europa. Bueno gente, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Mi nombre es Eric y fue un gusto haberlos acompañado en toda esta trayectoria de este video. Nos vemos hasta la próxima y bye.